Demos un paso atrás por un momento porque lo que acaba de ocurrir está siendo malinterpretado por casi todos los que siguen las noticias. Esto no es una historia sobre Venezuela, ni siquiera es una historia sobre Maduro como persona. Lo que sucedió en las últimas horas fue un evento detonante, una chispa que encendió un mecanismo mucho más grande que ya estaba bajo presión desde hace tiempo. Cuando Estados Unidos actuó directamente contra Maduro y reforzó su control sobre las aguas venezolanas, no estaba simplemente aplicando sanciones ni dando un ejemplo contra un régimen específico, estaba presionando una arteria estratégica, y esa arteria es el petróleo. En geopolítica, el petróleo nunca es un asunto local. En el momento en que un productor se ve interrumpido, el impacto se propaga hacia afuera, atravesando cadenas de suministro, mercados financieros y alianzas internacionales. Y esta vez, ese impacto no se detuvo en Caracas, viajó directo a Pekín. Durante años, Venezuela ha funcionado como un proveedor de energía con descuento para China, una pieza silenciosa pero crítica dentro de la estrategia de seguridad energética de Beijing. Cuando Washington intensificó sus acciones contra Maduro, no solo apuntó a un gobierno que considera hostil, interrumpió un flujo del que China depende. Y ahí es donde esta situación deja de ser una tensión regional y se transforma en una confrontación global. La narrativa pública habla de carteles, corrupción o estabilidad del régimen, pero esas explicaciones se quedan en la superficie. Debajo de todo eso hay un patrón mucho más consistente. Cada vez que Estados Unidos busca ejercer presión, no empieza con tanques, empieza con puntos de estrangulamiento, rutas marítimas, mercados de seguros, acceso a puertos, controles de cumplimiento y presencia naval. Controlar el movimiento de la energía es controlar el ritmo de economías enteras, y la jugada contra Maduro encaja perfectamente en ese patrón. Al presionar las exportaciones venezolanas, Estados Unidos convirtió la incertidumbre en un arma. Los petroleros dudan, las aseguradoras suben primas, los traders se retiran. Incluso los barcos que cumplen técnicamente con las normas comienzan a evitar la zona, porque el tiempo mismo se convierte en un costo. Los retrasos se traducen directamente en pérdidas, y para los grandes buques petroleros, esas pérdidas se multiplican con rapidez. Así es como se libra la guerra económica en la era moderna, silenciosa, burocrática y extraordinariamente efectiva. Pero aquí está el error clave que muchos analistas están cometiendo. Asumen que esta presión estaba dirigida únicamente a Venezuela. No lo estaba. Venezuela es la palanca, no el objetivo. El verdadero objetivo se encuentra a miles de kilómetros, refinando ese crudo, absorbiendo esos descuentos e integrando ese suministro en su gigantesca maquinaria industrial. China ha pasado años construyendo resiliencia en su estrategia energética. Diversificó proveedores, aseguró contratos de largo plazo y aprovechó fracturas geopolíticas para garantizar insumos baratos. El petróleo venezolano, aislado políticamente y vendido con fuertes descuentos, encajaba a la perfección en ese esquema. Cuando ese flujo se ve amenazado, Pekín no lo interpreta como una disputa regional, lo ve como un desafío directo a su seguridad de suministro. Y para una superpotencia manufacturera, la seguridad de suministro es seguridad nacional. Por eso, la reacción que estamos viendo ahora era inevitable. Cuando los envíos de petróleo se desaceleran, cuando la producción cae, cuando los tanques de almacenamiento empiezan a llenarse y las exportaciones se frenan, el daño económico se propaga hacia afuera. Los refinadores chinos lo sienten casi de inmediato. Los márgenes se ajustan, los costos suben, la planificación estratégica se ve alterada, y cuando eso ocurre, Beijing se ve obligado a reevaluar no solo su exposición energética, sino todo el marco a través del cual Estados Unidos ejerce presión a nivel global. Aquí es donde la confrontación cambia de forma. Estados Unidos tiene un alcance naval incomparable y una capacidad única para hacer cumplir sanciones a escala global. China lo sabe. También sabe que responder de manera simétrica, barco por barco, sería lento, costoso y peligrosamente escalatorio. Por eso busca asimetría. Busca herramientas que puedan imponer costos sin disparar un solo tiro, y por eso este momento importa tanto. La acción contra Maduro no solo endureció un cerco, expuso una vulnerabilidad. Le recordó a Beijing que las cadenas de suministro físicas pueden ser amenazadas por la proyección de poder estadounidense. Y cuando esa realización se asienta, la respuesta no llega en forma de discursos ni protestas diplomáticas. Llega a través de las finanzas, de la moneda, de los mercados. Porque mientras Estados Unidos controla gran parte de las rutas marítimas del mundo, China ha pasado años posicionando su sistema financiero y su moneda como un contrapeso. Esto no es teoría, es estrategia en movimiento.
La escalada que estamos viendo ahora es la fase inicial de un ajuste más amplio, uno en el que Beijing señala que si sus líneas físicas de suministro son presionadas, aplicará presión donde Washington es más vulnerable: los mercados, los flujos de capital y el dólar. Por eso este episodio se siente repentino para tanta gente. Parece un incidente aislado. En realidad, es la liberación de una tensión acumulada durante años. Estados Unidos tiró de la palanca del petróleo asumiendo que el dolor quedaría contenido. China lo interpretó como una advertencia directa a su estructura económica. Y una vez hecha esa lectura, la respuesta se vuelve predecible. No es ruidosa, no es teatral, es estructural. Lo que sigue no es una disputa comercial tradicional. Es una recalibración de poder donde la moneda se convierte en arma y los mercados en el campo de batalla. Este es el punto exacto en el que una acción de cumplimiento regional se transforma en el movimiento inicial de una guerra monetaria. Y una vez que se cruza ese umbral, no hay una salida sencilla. Tras el impacto inicial, lo que vino no fue caos, sino algo mucho más deliberado y dañino. Un ajuste lento y metódico sobre los flujos de petróleo venezolano que convirtió a la región en una zona económicamente muerta casi de la noche a la mañana. En el instante en que Estados Unidos dejó claro que las aguas venezolanas estaban bajo vigilancia, se activaron los engranajes invisibles del transporte global. Este es el punto que casi nadie ve. El petróleo no se mueve solo porque exista. Se mueve porque hay seguros que cubren riesgos, puertos que garantizan acceso, cronogramas previsibles y retrasos manejables. Elimina uno solo de esos pilares y el sistema empieza a trabarse. Elimina varios a la vez y colapsa. Al imponer controles, insinuar posibles incautaciones y mantener una presencia naval visible, Washington no necesitó interceptar cada petrolero. Solo tuvo que introducir suficiente incertidumbre para que participar dejara de ser racional. Las navieras operan con márgenes ajustados y tiempos precisos. Un solo día de demora para un gran buque puede significar decenas de miles de dólares en pérdidas. Multiplica eso por inspecciones, desvíos y esperas improductivas y la ecuación deja de cerrar. El resultado se vuelve autoejecutable. Los barcos se dan vuelta antes de ser detenidos. Los traders cancelan contratos antes de discutir penalidades. Las aseguradoras elevan primas o directamente se retiran. Lo que en el papel parece un bloqueo, en la práctica se convierte en algo más potente, una negativa generalizada del mercado a participar. Así funciona la aplicación de poder moderna. No depende de fuerza constante, sino de incentivos y miedo. A medida que esta presión aumentaba, los efectos dentro de Venezuela fueron inmediatos. La producción cayó con fuerza, no porque los pozos se secaran, sino porque el almacenamiento se volvió el cuello de botella. Cuando las exportaciones se frenan, los tanques se llenan. Cuando los tanques se llenan, la producción debe reducirse o detenerse. No hay alternativa. El petróleo no puede acumularse indefinidamente, menos aún en un sistema ya golpeado por años de deterioro e inversión insuficiente. Aquí es donde la estrategia muestra su brutal eficiencia. Al atacar los puntos de salida y no los pozos, Estados Unidos aplicó máxima presión con mínima intervención directa. Pero las consecuencias no se quedaron dentro de Venezuela. Cada barril que no salió de Caracas fue un barril que no llegó a una refinería en otro lugar. Y para China, esa ausencia pesó mucho más de lo que sugerían los titulares. En este punto, la dinámica cambia por completo, porque lo que comenzó como presión sobre un productor sancionado se transforma silenciosamente en una colisión estratégica con una potencia mucho mayor. Estados Unidos puede presentar sus acciones como un acto de cumplimiento contra un régimen hostil, pero desde la perspectiva de Beijing, la señal es inequívoca. Una arteria energética crítica para su industria fue deliberadamente restringida. Aquí aparece el error de cálculo. Venezuela no es económicamente relevante para Washington, pero sí lo es operativamente para China. Durante años, las refinerías chinas absorbieron un riesgo que los compradores occidentales rechazaban, asegurando suministro con fuertes descuentos e integrando ese crudo en planes de largo plazo. No fue ideología, fue pragmatismo puro. Energía barata es oxígeno para una economía manufacturera. Cuando ese flujo se interrumpe, la pérdida no se mide solo en barriles, se mide en apalancamiento, los descuentos desaparecen, los márgenes se comprimen, la flexibilidad estratégica se reduce y, más importante aún, se establece un precedente. Si Estados Unidos puede estrangular hoy a un proveedor aislado, mañana puede hacerlo con otros. Ese precedente altera por completo el cálculo de riesgo chino. Lo que vuelve este momento particularmente peligroso es la asimetría estructural que expone. Estados Unidos puede presionar a Venezuela sin costo interno significativo.
China no puede ignorar interrupciones en sus insumos energéticos. Esa diferencia incentiva la escalada. Washington ve una oportunidad de presión barata. Beijing ve una vulnerabilidad inaceptable que debe neutralizarse. Así es como una acción localizada se convierte en una confrontación sistémica. El petróleo no solo dejó de moverse, reveló quién depende de quién. A medida que la producción venezolana cayó y las exportaciones se estancaron, los compradores chinos tuvieron que ajustarse en tiempo real. Cambiar de proveedor no es inmediato, los contratos tardan, la logística es compleja, la calidad importa. El crudo venezolano es pesado, y las refinerías diseñadas para procesarlo no pueden sustituirlo sin pérdidas de eficiencia. Estos detalles técnicos casi nunca aparecen en la conversación pública, pero son decisivos. Los sistemas energéticos no son enchufar y listo, se optimizan durante años. Cuando esa optimización se rompe, los costos se propagan. Desde Beijing, la lectura fue clara. Estados Unidos había impuesto, de facto, un impuesto energético a China sin aplicar un solo arancel. Ahí está el verdadero error estratégico. Al vincular la aplicación de poder tan directamente al flujo de petróleo, Washington arrastró a China al conflicto. Y una vez que China entra, el conflicto ya no puede mantenerse contenido. El discurso sobre incautaciones, sanciones o cumplimiento pierde relevancia. Lo que importa es que se cruzó una línea invisible. Beijing no responde de forma emocional. Responde de manera metódica. Primero diagnostica la vulnerabilidad. La respuesta es evidente. Rutas físicas controladas o influenciadas por poder estadounidense. Segundo, intenta mitigarla. El almacenamiento ayuda, pero es temporal. La diversificación ayuda, pero es más cara. Tercero, aplica contrapresión. Si no puede asegurar el flujo físico de inmediato, presiona donde su rival es más sensible. Aquí es donde el conflicto abandona definitivamente el petróleo y entra en el sistema que gobierna el comercio global. China no puede patrullar todos los océanos de la noche a la mañana, pero sí puede alterar incentivos financieros, puede influir flujos de capital, puede ajustar política monetaria, puede hacer que mantener activos denominados en dólares sea marginalmente menos atractivo. No son gestos espectaculares, son acumulativos y son mucho más difíciles de contrarrestar. Estados Unidos, mientras tanto, sigue enfocado en el teatro visible. Barcos que se desvían, producción que cae, presión que aumenta sobre un régimen sancionado. Lo que subestima es el efecto de señalización. Al mostrar lo fácil que es interrumpir flujos energéticos, incentiva a sus rivales a reducir dependencia del sistema que permite esa presión. Ese aislamiento no ocurre de golpe, pero se acelera precisamente en momentos como este. A medida que el petróleo venezolano desaparece del mercado, los planificadores chinos enfrentan una verdad incómoda. Depender de proveedores políticamente vulnerables tiene riesgos ocultos, pero depender de un sistema policiado por un rival estratégico tiene riesgos aún mayores. Aquí el conflicto deja de ser táctico y se vuelve estructural. Ya no se trata de si un petrolero llega a puerto, se trata de si China puede aceptar un mundo donde su motor industrial pueda ser estrangulado por decisiones tomadas en Washington. La respuesta es no, y por eso el foco se desplaza, de reaccionar a esta disrupción a prevenir la siguiente. Esa prevención no empieza con flotas ni bases, empieza con arquitectura financiera. Estados Unidos puede bloquear barcos, pero no puede obligar indefinidamente al mundo a usar su moneda si surgen alternativas viables. Puede sancionar buques, pero no puede impedir que el capital busque refugio en otros lugares si la confianza se erosiona. Al empujar demasiado fuerte la palanca del petróleo, Washington expone la fragilidad de su propia posición. Recuerda al mundo que su poder, aunque inmenso, es costoso de sostener y profundamente dependiente de deuda, déficits y flujos de capital externos. China entiende ese vínculo mejor que nadie. Sabe que cada despliegue naval, cada bloqueo prolongado, cada escalada, se traduce en mayor presión fiscal para su rival, y la presión fiscal crea oportunidades. El conflicto deja de ser lineal. Presión sobre Maduro genera presión sobre el petróleo. Presión sobre el petróleo genera presión sobre China. Presión sobre China se devuelve, no en el mar, sino en los mercados. Esta cadena no es accidental. Es la consecuencia lógica de un sistema donde energía, finanzas y poder están entrelazados. El error fue creer que la cadena se detendría en Venezuela. No lo hará, no puede. Porque cuando una economía mayor percibe que sus insumos vitales están siendo atacados, responde donde tiene ventaja. En este caso, el terreno es monetario. El escenario ya no son los puertos, sino los balances, los tipos de cambio
y los flujos de capital. La guerra del petróleo fue la chispa. La guerra monetaria es el incendio que sigue, y una vez que ese fuego se propaga, ya no distingue fronteras. Afecta a inversores, fondos de pensión, bancos centrales y monedas por igual. Lo que parecía una acción regional se revela como el inicio de un reajuste mucho más profundo, porque cuando el poder físico se vuelve caro, el poder financiero se vuelve decisivo. Y en ese terreno, las batallas no se anuncian, se sienten, y cuando finalmente son obvias para todos, ya llevan años en marcha.